Esta es la primera reunión que vamos a hacer del grupo. Esta es una reunión, es un grupo de estudio. Es como cuando dices, se me antojó una galleta de chocolate. ¿Por qué dices se me antojó una galleta de chocolate? Significa que ya lo probaste antes, ¿verdad? Significa que ya, se me antojó una galleta de chocolate, porque ya conoces el sabor, ya lo conoces. Bueno, ¿por qué siempre estamos en busca de la felicidad? ¿Por qué siempre estamos en busca de de ese crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, infinitas? Porque si preguntamos ahorita qué es lo que queremos, por ejemplo, mamá, ¿qué es lo que usted si tuviera ahorita el poder de que Dios le dijera, toma, ahí está, lo que pediste ahí está, ¿qué pedirías? Pues lo que acabas de decir ahorita, felicidad. Felicidad. ¿Tú, papá? No, yo pediría, aparte de la felicidad, bueno, la felicidad y la fe primero y pero toda la casa es así arriba y todos mis hijos arriba ahí. ¿Tú qué pedirías, Yair? Yo, sabiduría. Sabiduría. Edson, ¿qué pedirías tú? Felicidad y fe. Y fe. Si se dan cuenta, todas las cosas que hemos pedido hasta ahorita. ¿Por qué no le preguntas? A ver, No, Pamela, no es cierto. ¿tú, Pamela, qué pedirías? No es cierto. ¿No? No, ¿Pero tú qué sigue. pedirías? ¿Pero qué pedirías? Sí. Fe y pues felicidad. Felicidad. Sí. ¿Tú, Siempre amor? la Prosperidad en la familia. Yo pediría a mi hermano. A tu hermano de regreso. ¿Tu hijo qué pedirías, hijo? Si Dios te dijera. Pues hijos, ¿qué más? Muchos hijos. Muchos hijos, tiene muchos Tienen hijos. 100 hijos. Ay, mi chaparro. Si se dan cuenta, todo lo que pedimos no se puede medir. No se puede medir. ¿Por qué? ¿Por qué no pedimos cosas de materiales del mundo? Si se dan cuenta, nadie pidió coches, nadie pidió casas, nadie pidió... O sea, todo lo que pedimos y lo que más deseamos es algo que no tiene medida. Y esa es el alma pidiendo a Dios lo que ya vivió. O sea, nosotros venimos de una felicidad infinita y de un bienestar infinito, sin fin. De ahí venimos. Y por eso el hombre siempre está buscando el regreso a ese lugar. Es como simple y sencillamente el de la galleta. ¿Por qué se te antoja una galleta? Porque dices, hoy quiero una galleta. El alma todos los días se despierta queriendo regresar de donde salió, ¿verdad? Esto a nosotros se nos vienen muchas preguntas, y estas preguntas las vamos a analizar y las vamos a ir resolviendo conforme a capítulo que nosotros vayamos estudiando esto. Lo que nosotros vamos a hacer es, a través de la sabiduría hebrea, poder encontrar esas respuestas, pero no solamente eso, sino que irnos más y más y más. ¿Por qué? Porque la sabiduría es infinita, proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios, es infinita, no tiene fin. ¿Cuán sabio vas a ser? Solamente tú sabrás. ¿Hasta dónde quieres llevar tu sabiduría? Y hasta dónde quieres aplicarla. Pero una cosa es tener el conocimiento y otra ser sabio. Aplicar ese conocimiento te hace sabio. Bueno, hay una historia que a nosotros nos dijeron y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos buscando nosotros. Es esa plenitud que el ser humano puede alcanzar, y hacerlo mientras vive en esta tierra es, creo que, nuestra principal motor para seguir estudiando y seguir buscando de Dios y seguir buscando la sabiduría y seguir buscando todo. Seguir buscando y seguir buscando. Por supuesto, vamos a empezar con la fe. Vamos a empezar con la fe. Así es. ¿Verdad? ¿Qué es la fe? Cuando nosotros decimos, bueno, la fe tiene principios, tiene bases, tiene en quién necesitas creer o cómo está esto de la fe. ¿Por qué nos dicen que todo esto desde el karma,
y lo que tú deseas y el secreto y el mundo le ha dado muchos nombres a la fe, ¿verdad? Incluso originalmente no se llama fe, originalmente es emuná. Esa es la raíz. La raíz de emuná significa fe o creer o confianza extrema. Confianza extrema, o sea, no es cualquier confianza. Es una confianza que te va a llevar a actuar. Es una confianza que te va a ayudar a dar el siguiente paso. Esa es la fe que nosotros tenemos que buscar y tenemos que encontrar. La fe que te va a llevar al siguiente nivel. Que por supuesto, muchos de nosotros creemos que ese tipo de fe solamente la podemos encontrar en un nivel diferente no sé, en un plano diferente. Pero no, las escrituras nos enseñan que ese tipo de fe nosotros la podemos tener aquí mismo en la tierra. Aquí mismo podemos encontrar esa fe, ¿va? Si ustedes se dan cuenta, la confianza extrema, esa confianza que te ayuda a actuar, lo vamos a encontrar en Hebreos 11. Hebreos 11, esta Biblia trae otro tipo de acomodo. Pero ahorita la vemos. Al 17, vamos a ver. Ok. Vean nada más lo que dice. Ese tipo de fe extrema, confianza extrema en el Creador. Hebreos 11, ¿qué? 17. Dice, por fe obediente Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, el que recibió las promesas, ofrecía al unigénito, respecto a quien le había sido dicho, en Isaac te será llamada descendencia, plenamente convencido en su mente que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Si ustedes investigan un poco de la vida de Abraham, ustedes se van a dar cuenta del tipo de fe que Abraham alcanzó para poder recibir este gran milagro. El tipo de fe, de las vivencias y de todo lo que tuvo que pasar Abraham para poder alcanzar este nivel espiritual. Abraham fue echado al fuego por no adorar las imágenes que su padre hacía. Es más, él rompió todas las imágenes de su padre y lo aventaron al fuego. Durante 3 días estuvo ardiendo en el fuego y nunca se quemó. Dice que ni sus ropas tenían ni una pizca de que se haya quemado. Ni olor. Ni olor a humo tenía. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar la vida de Abraham, te vas a dar cuenta de todo lo que él pasó y de lo que nosotros tenemos a veces que pasar para poder alcanzar los niveles de fe que son requeridos. Por fe obediente también Isaac bendijo a Jacob y a Esaú con respecto a cosas que estaban por suceder. Por fe obediente Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de Yosef y adoró apoyado sobre el extremo de su madero. Por fe obediente Yosef al morir se acordó de la promesa del éxodo de los hijos de Israel y ordenó las instrucciones acerca de los huesos. Por fe obediente Moshe, después de venir al mundo, fue escondido 3 meses por sus padres porque vieron que el niño era profeta y no temieron el decreto del rey. Por fe obediente Moshe, habiendo llegado a la figura importante, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar del placer temporal del pecado. Pecado en el original es errar. Pecado es errar, ¿no? Considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que de los tesoros de Misraim. ¿Qué significa? Considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías.
Mesías es enviado o ungido. Moisés fue ungido para un trabajo. Y él prefirió eso, ser vituperado por esa razón, que ser hijo del rey de Egipto. Prefirió el sufrimiento que le iba a traer eso que estar en el castillo bien a gusto. ¿En cuál versículo va, hijo? Voy en el versículo 25. En el ¿Sí le 26. contaron o no? En el 26. Por fe obediente dejó Mizraim es Egipto, perdón, sin miedo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Por fe obediente santificó Pesaj, de la Pascua, y la señal de la sangre, para que él que destruía los primogénitos no les hiciera daño. Por fe obediente cruzaron el mar de Suf como tierra seca, intentándolo los egipcios fueron ahogados. Por fe obediente cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por fe obediente, Rabbi, empieza. Esto significa que yo tengo que alcanzar una fe que me lleve a actuar. Yo tengo que alcanzar una fe que me lleve a esa confianza extrema en el Creador. Y ese tiene su raíz, que es emuná. Emuná, eso significa confianza extrema. Una confianza donde yo voy a poder, no voy a renegar de lo que me está sucediendo, no voy a discutir con Dios, no voy a, sino que me voy a ir un poquito más allá. Y vamos a ver también los 3 niveles de la fe, porque la fe tiene varios niveles, y si nosotros empezamos y actuamos en cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta de lo grandioso y maravilloso que es tener fe en la vida. Y esta fe es la que nos va a sacar adelante en todas las cosas que nosotros emprendamos, hagamos o que estemos viviendo. Dice que hay síntomas que nos ayudan a saber que nuestra fe está en problemas. Hay síntomas. Cuando nosotros tenemos esos sentimientos en el corazón, es porque estamos en problemas. La fe está en lucha ahí. Una de ellas es la tristeza y el otro es la ira o el enojo. Esos sentimientos son sentimientos que voy a dejarlo bien en claro, no son malos. ¿Por qué? Porque es el foco que se prende. ¡Pum! El foco rojo. Si no tuviéramos ese sentimiento, no nos daríamos cuenta que nuestra fe está decayendo. Pues, oye, ya se prendió el foco rojo. Entonces tienes que actuar. Es como la sirena que suena. Es como una red flag. Ajá. Como la sirena que suena, ¿verdad? Que algo malo está sucediendo. Es como aquel sonido. Tit, tit, tit. Ah. Eso es. El sentimiento de tristeza y el sentimiento de la ira o el enojo son advertencias claras de que la fe está decayendo. Y son sentimientos no solo de que te da conocimiento, sino que se sienten en el cuerpo. Tú los sientes. Se sienten. Sí. Eso es mi foco rojo. Gloria a Dios que tenemos esos sentimientos. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta. Es como la gripa. Es como el dolor de cabeza. Es como todas las enfermedades que nos pasan en el cuerpo, las reacciones. Es bueno que nos pasen porque nos damos cuenta de que algo está sucediendo. ¿Va? La tristeza nos lleva, cuando tú sientes tristeza, tenemos que llegar a tener el poder para poderle dar vuelta a la situación con nuestro conocimiento y poniendo en práctica lo que hemos aprendido para darle vuelta a ese sentimiento. El problema es cuando nos quedamos en la tristeza. Ese es el problema. Cuando no resolvemos la situación.
Cuando el aparato electrónico empieza ti, 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 ahí lo dejas ti, 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 hasta que se descompone. Cuando el auto te dice y te está marcando algo y no lo ignoras, se va a llegar un momento en donde eso va a desencadenar varias cosas y al rato el motor ya no funcionó. Ese es el problema con quedarnos en la situación. El sentimiento de tristeza y de la ira aparecen para yo trabajar en eso e inmediatamente darle salida. Inmediatamente. El cuerpo es muy sabio. Nuestro cuerpo está perfectamente hecho para las advertencias rápido. Todas las advertencias te las manda. Y eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Si nos quedamos en la tristeza, si ese foco de la tristeza se aprendió y ahí lo dejamos, al contrario, me enconcho en la tristeza, digo, ay, pues me siento triste, ay, pues sí, pobre de mí. Ahí cuando me quedo ahí, lo que está sucediendo son varias cosas. Y es ahí donde erramos. En pocas palabras, pecamos. Somos malagradecidos. No vemos las bendiciones que tenemos. Nos olvidamos de las virtudes, de mis virtudes y de las virtudes de los demás. Cuando estoy triste y me quedo ahí, no vemos la belleza ni la luz delante que está delante de nosotros. O sea, no vemos a Dios. Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy oprimido, cuando yo estoy deprimido, cuando yo estoy en ese sentimiento y me quedo en ese sentimiento, lo que está sucediendo ahí son cosas importantes. Decía un sabio que aquel que está triste es que estás enojado con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado con Dios? Porque Dios se equivocó. Dios se equivocó. Y pues estoy triste. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me da lo que yo quiero? Dios está siendo injusto conmigo. Está siendo injusto. La tristeza denota malagradecimiento, obviamente, porque no veo todo lo bueno que está a mi alrededor, sino que decido quedarme. Puedo estar triste por muchas cosas, porque no recibí algo que quería, porque se fue alguien que yo quería. Si te das cuenta, porque perdí algo que me costó trabajo conseguir. Pero si te das cuenta, la raíz, si nos vamos a la raíz del sentimiento de la tristeza, si nos vamos a la raíz del sentimiento de la tristeza, es puro egocentrismo. Yo merezco, ¿por qué no me das? Porque a mí te sientes intocable, como si yo mereciera no ser tocado. Soy tan elevado que yo estoy fuera de todo eso. Y cuando algo me pega, me entristezco. Si nos vamos a la raíz del sentimiento de la tristeza, te vas a encontrar con el verdadero problema. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para poderlo sacar de contexto, completamente de contexto. O sea, sí, tenemos que trabajar en esos sentimientos. ¿Le prendo este? Perdóname. Sí, sí, no te preocupes. Para que se vayan para allá. Tenemos que encontrar la raíz de esto. ¿Por qué? Porque de nada sirve, vamos a suponer este árbol, pequeño arbusto, es un arbusto supongamos que es de manzanas. Si la manzana nace, el fruto nace y nace podrida, lo que voy a hacer yo es quitar el fruto, pero a la siguiente temporada va a volver a dar fruto malo, porque la raíz está mal. Ese es el problema. El problema es que si las ramas, una rama de estas nace mal, está chueca, y la corto,
va a seguir creciendo y va a seguir creciendo de la misma manera. Yo lo que tengo que irme es irme a la raíz para poder resolver el problema de este árbol y se cure y empiece a dar fruto bueno. Es lo que hace Dios con nosotros a través de lo que nosotros llamamos, bueno, vamos para allá. El enojo o la ira, ¿verdad? El enojo o la ira. Cuando nosotros estamos enojados, cuando ese foco rojo se prende, nos lleva, si nosotros nos quedamos en el sentimiento del enojo, primero empezamos a hablar mal de los demás. Empezamos a decir pestes de los demás, porque me siento enojado, me siento enfadado, me siento que pasaron sobre mí, me siento mal. Entonces empiezo a hablar mal de los demás. La envidia, la vanagloria, por mis propias fuerzas, es otro error. El ego totalmente golpeado. Como decía en los proverbios, enójate, es válido, enójate, pero no peques. O sea, tienes que sentir el sentimiento de enojo para darte cuenta que hay ego en ti. Que hay ego en ti. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Oye, ¿cómo tú me vas a mí? ¿Cómo yo? ¿Cómo? Cuando generalmente nos enojamos, ¿cuándo viene ese sentimiento del enojo? Nosotros como personas que tratamos de ser espirituales, todo el tiempo tenemos que estar, pues, checándote todo el tiempo. Porque hay un libro en Alcohólicos Anónimos que se llama Vigilando la ira y el resentimiento, algo así, ¿no? Se llama. Ese libro te invita a constantemente estarte checando. Cuando llega ese sentimiento a ti, lo primero que tienes que decir es, ¿por qué siento ese sentimiento? Ahora, si eres una persona que no se enoja, pues ahí hay un problema. Porque es un foco que está descompuesto. No te está diciendo, no te está avisando el porqué del sentimiento. Es como los asesinos seriales o los psicópatas, que todo el tiempo manejan un control de las emociones y muy bajo, pero llega algo que lo denota y es cuando asesinan o matan a mucha gente. Estas personas no sienten Empatía. No, No tienen emociones. no tienen emociones. O sea, pueden llegar a hacer cosas realmente crueles, pero porque no hay esos sentimientos esos focos rojos están descompuestos. Están descompuestos. Sí. Entonces, tenemos la ira, tenemos la tristeza para poder darnos cuenta de lo que nuestra fe está decayendo. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Ahora sí no veo. Ya quedan. Ahí está, manita. Ya no se van a pagar, ¿ah? No. Entonces, estos son los síntomas que mi fe extrema se ha ido o está decayendo. Yo no me puedo quedar en ese sentimiento. Mi trabajo es darle la vuelta y encontrar el motivo y deshacerme de la raíz, trabajar en la raíz. En la raíz. La fe también es una decisión. Nosotros decidimos creer o no creer. O sea, la fe es algo, me acuerdo que estaba orando y le estaba reclamando cosas al Señor, ¿verdad? Le estaba reclamando, oye, Padre, pues ya tengo tanto tiempo estudiando, tengo tanto tiempo haciendo esto y ¿qué onda? ¿Por qué no veo resultados? ¿Va? ¿Por qué no veo esto? ¿Por qué no veo lo otro? Y yo estudiando las raíces hebreas y estoy metiéndome en un montón de cosas, ¿no? Cuando uno sabe cuando el Padre te contesta y te contesta directo al corazón. ¿Por qué? Porque hay un cambio en ti rapidísimo. Muchas veces tú sabes que es el Creador hablándote. Eso cada quien y cada uno de nosotros sabemos cómo Dios te habla. Principalmente a la vida, a tu vida, en tu problema, en tu situación, cómo te abre los ojos, ¿no? Y me acuerdo que una de esas fue de que, pues es que
tú tienes el arma para hacerlo. Si no lo has querido usar es porque no quieres, punto, se acabó. O sea, tú puedes tienes un arma y si las decides usar, la usas, si no pues ahí las vas a tener guardada nada más, ¿no? Ese es el asunto con la fe. El asunto con la fe es que es algo que tú le vas a decidir trabajar, crecer y emplear. Ese es el asunto con la fe. También hay síntomas que nos dicen si hay fe en nuestro corazón o no. ¿A qué me refiero de que estoy vacío de fe? No, no estás vacío de fe, es que lo decido usar. Decido usar y decido ponerle fe a esto. Yo decido ponerle el ingrediente. ¿Se lo pones o no? Es cosa de decisión tuya. Pero tú tienes el poder de hacerlo. Síntomas que indican el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, la nobleza y la felicidad son síntomas que estás poniendo ingredientes, que le estás poniendo fe a tu vida. Esa es. Cuando esto no está en tu vida, es porque todavía falta trabajar en eso. Todavía falta. Repítelo otra vez. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, nobleza y felicidad. Primera de los Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Creador. Esta es la voluntad del Creador. ¿Cuál es la voluntad del Creador? Que tengas gozo, que ores y que seas agradecido. Bueno, y no que tenga gozo, sino que yo sea gozosa. Sí, o sea, que tú pongas, ese que es un yo ingrediente, decida. es un ingrediente que tú vas a poner. ¿Cómo es que decides una persona está gozosa o gozosa? Se refiere a un estado de ánimo positivo en una situación negativa. Es ahí donde, porque yo puedo estar positivo si todo me sale bien. Oye, me gané la lotería. ¿Quién no va a estar positivo si te ganas la lotería? Eso, ahí no hay nada en especial. Pero, pum, ya llegó el primer golpe. Ya llegó la segunda factura. Ya llegó la tercera factura. Ya, a ver, ¿está gozoso? Ahí ya son los otros 5 pesos. Entonces, Pablo dice: estad siempre gozosos. Siempre. Dad gracia en todo. O sea, en lo que estés metido, en la situación que estés, da gracias. Y eso ya son otros 5 pesos que nosotros tenemos que, ahora sí que eso es algo que yo decido poner para que la situación se corrija o salga pronto de la situación. Por supuesto, el otro síntoma que dice que hay fe en nuestra vida es que me voy a la oración. Si dejé de orar, se fue la fe. Una persona de fe, una persona que tiene fe en el Creador, constantemente está orando. Constantemente está en comunicación con el Padre. Constantemente, todo el tiempo. Lo que te pasa, lo que sientes, lo que dices, lo que vas, para dónde vas, platicas con Él cuando vas corriendo, cuando vas haciendo ejercicio, cuando estás despertando, gracias Padre, cuando todo el tiempo estás en constante comunicación con Él. Te apartas para buscar esa intimidad con Dios. Te aíslas un poquito para leer tus rezos, para hacer o de tu corazón abrírselo, como sea, pero siempre hay esa oración, esa plegaria, Padre. Una persona que tiene fe, tiene oración. Cuando, híjole, ya tengo como un mes que no oro, la fe está decayendo. Un mes, es mucho. Está decayendo, ya casi se muere. Ya te moriste ahí. Tienes que accionar. ¿Qué? ¿La fe se muere? No, la fe no se muere. Tú la decides aplicar. Es algo con lo que ya naces. Todos nacimos con una medida de fe. De nosotros está acrecentarla. Fortalecerla. Recuerden, la voluntad de Dios es gozo, orar, y la última era ser agradecidos. Ser agradecidos. Gozo, Esta- agradecimiento. Esta tecnología
que está dando el apóstol Pablo aquí, déjame decirte que Pablo era judío. Te lo tengo que decir, era judío. Era, ¿cómo decía él? Judío de judíos, Fariseo de fariseo de fariseos. Era de los más estudiados. Eran de los que estaban bien pegados a la Biblia y de los que estaban bien pegados a Se los... conocía la Biblia al derecho y al revés. Tenía unos estudios impresionantes en todo esto. Doctorado. Él estudiaba todos los libros, Guardaba la ley. guardaba la ley. O sea, él era un judío bien hecho. Cuando él dice todo esto, nos está dando una tecnología que se usaba en aquel entonces, que el día de hoy sigue siendo efectiva. Y esta tecnología es la que está abriendo las puertas ahora, a hoy en día, a muchas mentes, a muchos pensantes, a muchos que encontré esto y hacen sus... Pero es una tecnología que ya estaba, solamente le cambian el nombre. Pero esta tecnología que nos va a ayudar a abrir la puerta, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no tengo gozo, si no voy a la oración y si no soy agradecido con lo que tengo, no puedo ser agradable a Dios. Esta tecnología que nos acaban de dar es la base del éxito en donde quiera que nosotros nos encontremos. Donde quiera que nos encontremos. Es la clave. Es la clave. Es la conexión más efectiva que tenemos. Esta tecnología que usaba nuestro maestro, Jesús de Nazaret, usaba esta tecnología también. Y los más grandes profetas, aún hoy en día, está disponible y sigue siendo efectivo como antes. Claro, también aprenderemos a usar esta tecnología. Esta tecnología que nos dejaron nuestro maestro, los apóstoles y mucha gente que está muy apegada a todo esto. Los patriarcas. Toda esa tecnología todavía está disponible hasta el día de hoy. No creas que porque ya hay tecnología avanzada, me refiero terrenalmente hablando, cosas impresionantes como la internet, como luces o todo ese tipo de cosas, tecnología que realmente a veces, wow, qué padre, ¿no? Qué padre que eso se haya descubierto, pero sinceramente esta tecnología que nosotros estamos teniendo un despertar espiritual de una manera más rápida y más efectiva, y te vas a dar cuenta que muchas cosas van a empezar a cambiar en tu vida porque estás usando la tecnología correcta. Agradecimiento, gran llave para abrir bendiciones. Agradecer por lo que recibimos, por lo que tenemos, por lo que viene, y también aprenderemos a agradecer por lo que aparentemente no está bien, por lo que no me gusta, ¿Qué es lo que decimos? Esto es malo. Decimos malo porque no me gusta, pero no sabemos que todo es para bien. Todo es para bien. Dice aquí, recomiendo agradecer en todo. Agradecer en todo, dentro de la situación. Usando bien esa tecnología abriremos las puertas a un mayor crecimiento espiritual. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, te deseo prosperidad en todas las cosas y que tengas salud, así como se enriquece tu alma. Déjame decirte que no estamos muy lejos hoy en día de encontrar eso que el ser humano busca constantemente, que es la plenitud de nuestra felicidad, la plenitud de nuestro... nosotros estábamos en una plenitud, ¿verdad? Por eso es que la seguimos buscando, desesperadamente. Aún el hombre más malvado del mundo busca esa plenitud. No sabe dónde encontrarla. Por eso muchos se van, a cosas terrenales que nos van a dar solamente un poquito de plenitud, un poquito nada más vas a sentir esa sensación de plenitud.
pero es efímera. Se va. Cuando deberíamos de estar buscando esa plenitud en otro lado. ¿Cómo la vamos a encontrar? ¿Cómo la vamos a ver? Como yo le decía a Vane, le digo, Vane, una cosa así, nosotros siempre vamos a dejar bien en claro en todas nuestras clases, en todos donde platiquemos y todo eso, es que pues ni yo, ni Vane, ni mi papá, ninguno de ustedes es, ¿cómo se llama? Responsable del crecimiento espiritual del otro. Ninguno de nosotros es responsable del crecimiento espiritual de cada uno. Nadie es responsable. ¿Quién es el único responsable de tu crecimiento espiritual? Tú mismo. ¿Hasta dónde vas a crecer? Hasta donde tú averigües y tú crezcas. ¿Qué tanto le vas a meter? Lo que tú quieras. Es infinito. La felicidad es infinita, el conocimiento es infinito. Infinito, no tiene fin. ¿Hasta dónde le vas a parar? Tú decides. Tú decides. Hoy en día yo comprendo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces yo culpé a la religión. Sí, la religión es la culpable. Sí, es la culpable. La religión, cómo se fue distorsionando todo, cuando todo era querer conocer al Creador, cómo nos fuimos dejando envolver y terminamos envueltos. Pero nosotros nos dejamos envolver. Cuando nosotros nos empezamos a desenvolver fue cuando empezamos a averiguar, cuando empezamos a clavarnos más en la palabra y nos dimos cuenta que muchas cosas no estaban bien. Es cuando nosotros decidimos, no más, no más. Entonces, aquí nadie es culpable, es algo que nosotros, pues, simple y sencillamente sucedió, pasó, pero gracias a Dios ya estamos fuera. Ya estamos fuera, pero no vamos a permitir que vuelva a suceder. O sea, es que Irán no me enseña. No, yo no te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar la base nada más. Es una base y sobre ella tú vas a poder edificar lo que tú quieras. Pero siempre usa la base, porque es la que te va a mantener firme. Y sobre de ello tú haces un castillo de 1000 pisos si tú quieres. 1.000.000 de pisos. O una casita de 1. Tú decides. Tú decides. Nadie te va a obligar a hacerlo. Lo que sí yo sí te recomiendo muchísimo es que que sea constante, tienes que ser constante, tienes que anhelar ese crecimiento espiritual, lo tienes que anhelar con toda tu alma, con todo tu ser, lo tienes que desear, querértelo devorar. Eso es lo que te va a llevar. Hazte preguntas una tras otra. Si no encuentras las respuestas, búscalas incansablemente hasta que las encuentres. O sea, una de las reglas es lo que me gusta a mí del judaísmo. Una de las reglas del judaísmo es que no te debes de creer nada de lo que te están enseñando el rabino. Esa es una de las reglas. No creas nada de lo que te está enseñando el rabino. Porque si lo crees, pelaste. Ya no vas a crecer. ¿A qué te sugiere eso? Cuando los judíos están estudiando la Biblia como ahorita nosotros, ellos empiezan a debatir. Oye, pero a ver, explícame esto. ¿Cómo? A ver, pero acá dice esto. ¿Por qué dice esto? ¿Y tú me estás diciendo esto? A ver, ¿cómo? Y entre ellos empiezan, y es donde sale la No sabiduría. se quedan con la duda. la No dan sabiduría. por hecho las cosas. Exactamente. Y empiezan a averiguar, a investigar, no, pues vamos a llegar a esto, vamos a llegar al fondo de esto. Y así es. Midrash. Así es esto. Esto es así debe de ser. No debes de creer nada de lo que yo te diga. Absolutamente nada. Tú lo tienes que averiguar. Si te quedas y no lo averiguas por tus propias cuentas, entonces estás destinado otra vez a caer en las garras de la religión de nuevo. De tu propia ignorancia. Y estar limitado a lo que te dicen. A lo que te digo. Y es que venimos de una cultura que no se nos enseñó a investigar. De hecho, nos decían que no investigáramos, porque nos podíamos confundir. Y realmente Yeshua lo que dijo es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, Está discipulado para que no estudiaras. hay que ver hasta qué punto me puede confundir
Entonces, pues me confunde más bien quedarme con la duda, porque tampoco podías preguntar. O sea, es que esto no me late, pero Uy, eres rebeldazo. sí, porque si no, ya luego te atacaban, iban con todo. Entonces, eso como que mataba tu querer investigar. Claro. Pero pues no todo el tiempo estamos en un lugar donde nos enseñen. En nuestra intimidad nosotros también tenemos que aprender. Desde que empezamos en la iglesia, hacías una pregunta al padre y el padre decía, es que tú nunca lo vas a entender, Ajá. ni siquiera lo intentes, porque nosotros somos los únicos que podemos entender las escrituras. Ustedes nada más vienen a escuchar. De hecho, antes la palabra no se leía en latín ¿Sí? y Nadie pues entendía. nadie entendía nada. Pero pues ahí tenía que estar la gente, pues sí, y pobre de aquel que se rebelara. Entonces, gracias a esa tecnología. Gracias a esta tecnología nosotros tenemos acceso a todo lo que nuestra alma está deseando. A todo, absolutamente todo. Una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a estudiar todo esto, darme cuenta de que el Creador siempre tiene la luz. Siempre tiene la luz encendida. Las 24 horas. El resto de tu vida. Si tú prendes la luz y la dejas encendida. Aquí lo que sucede es que nosotros con nuestras acciones le vamos poniendo telas a esa luz. Una tela, dos telas, tres telas, cuatro telas, hasta que se hace oscuro. Pero la luz está encendida. Las telas. Se llaman clipots. Clipots. Los clipots son telas que vas metiendo una tras otra para poder radiar. Mira, hay algo muy interesante en la palabra, y todo está en la palabra. Moisés sube al monte Sinaí. Sube al monte Sinaí después de que primero subió la primera vez, bajó, vio a toda la gente ahí con el becerro de oro, las tiró, las quebró. Después volvió a subir otros 40 días, baja, pero con su rostro resplandeciente como el sol. La gente se encandilaba, no lo podía ver. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Así es. Nosotros tenemos que ir quitando esos clipots. Él cuando estaba frente al pueblo tenía que taparse el rostro para que la gente no se deslumbrara, para poderlo ver y poderlo escuchar. Es lo que sucedió. Entonces, eso llévalo a la vida de hoy. Llévalo a la vida de hoy. Entonces, nosotros tenemos que ir poco a poco con nuestra fe, con nuestras acciones, ir quitando esos clipots, quitando el conocimiento que nos va a dar, irlos quitando hasta que un momento vas a llegar que quites la última cortina y vas a ver la luz de frente. Dios de frente a ti. Como tú decías, hijo, la oración es muy importante. Vamos a nosotros aquí en este pequeño grupo de estudio que estamos haciendo, vamos a descubrir que pues nuestro maestro, como los apóstoles, como los profetas, como los grandes eruditos de aquellos entonces, ninguno de ellos se contradice. Obviamente vamos a encontrar fallas ¿cómo se llama? Vamos a encontrar fallas de traducción. Vamos a encontrar fallas de traducción, pero ya contamos también con libros que ya están transcritos directamente del hebreo, así que ya podemos entender mejor todavía la palabra, ya podemos entender mucho mejor lo que nos está queriendo decir el profeta, el padre, ya sabemos. Ya conocemos el contexto real, no nada más una parte, y eso ayuda mucho. Mientras tu alma y estés consciente de lo que necesita tu alma para poder encontrar la luz, yo nunca... en un momento sí hubo un momento de confusión en mí, sí hubo un momento de confusión de decir, ay, chirrión. Pero pues si la Torah tienes la misma verdad tienen los tres. ¿Cómo te atreves a decir que mi religión es la verdadera si los tres tienen la misma base? Entonces, aquí no nos queda de otra más que buscar directo al Padre. Sí, Así es. directamente.
Y pues nos agarramos de aquí, nos agarramos de allá y donde podíamos, pongo el pie acá, lo pongo allá. Y mientras vayamos escalando hacia el Padre, Vamos bien. vamos bien. Y es que nadie nos puede decir, tú estás... Hoy, Jonathan se lució, ¿eh? Sí. Tempranito, era ahí mismo acomodó todo aquí. Le puso almohada. Quedó rendido. Y ahí quedó rendido. Quedó cansado. Abuelita, ¿qué más te ayudo? Y él se vino y acomodó las sillas. Sí. ¿Terminamos ya? ¿O qué? Ya, ¿Ya? ya, ¿Y pues, un ratito, ¿Qué mamá. le vas a, qué vamos a hacer? ¿Qué, el Vamos próximo lunes?